Muy buenas noches, soy la estudiante María Virgen Meléndez León de Kaiser University División Latina del programa doctoral. En este momento te voy a presentar el material sobre las variables, que corresponde al primer foro del curso que estoy llevando en este momento. Los objetivos de la presentación son los siguientes: definir el concepto de las variables, identificar y discutir la comprensión de los diferentes tipos de variables y utilizar un artículo de una revista arbitrada de investigación con el propósito de identificar las variables del estudio y analizar las mismas. ¿Qué es una variable? La variable se puede definir como el dato que se desea observar o desea ser medido. También se define como una característica de un conjunto o subconjunto, en donde el conjunto es la población de interés y el subconjunto es la muestra de dicha población. Hernández, Fernández y Batista definen a una variable como una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse, mientras que Villasis, Kiver y Miranda Novales indican que las variables usadas por los investigadores son para medir, observar o recolectar información. La información que es importante y que se necesita para comprobar la hipótesis de una investigación. El investigador va a recopilar, medir y observar dicha data por medio del uso de las variables con el propósito de contestar las preguntas que ha establecido en la investigación. En esta relación o en este estudio de variables vamos a observar que existen diferentes escalas que puede usar el investigador para estudiar el dato o el elemento que es importante para él en su estudio. Pero para estudiar dichas variables se necesitan contar con un sistema de escalas de medición. Estas escalas se dividen en 4: la escala nominal, ordinal, intervalo y razón. En la escala nominal, los datos y las variables pueden ser etiquetadas, se pueden ver como atributos, características, o puede usar en ellos códigos para diferenciar unas de otras. Esta escala no se considera nunca numérica. Ejemplo de una escala nominal es la siguiente. En una investigación donde se trabajan con clientes de diferentes naciones, si tengo 3 clientes de Puerto Rico, 4 clientes de Venezuela, para no tener que copiar tantas veces el mismo nombre de la nación, lo que se hace es identificar ese nombre con un número. Por ejemplo, aquí se puede ver que se tomaron los países y se ordenaron en orden de alfabeto por medio de la letra, pero a cada uno de esos nombres se le adjudica un número. Ese número lo que está representando es una categoría. Tantos clientes yo tenga de Argentina, tantas veces que los tenga, pues lo que voy a usar es el 1. Cada vez que se escriba el 1, ese 1 lo que va a representar es el país de Argentina. La próxima escala es la escala ordinal. La escala ordinal lo que representa es un orden. Los números están representando orden, una jerarquía de cómo se han observado o estudiado las variables. Los datos ordinados pueden ser tratados como nominales, pero no como intervalos. Las variables pueden ser numéricas o no. Si estoy trabajando con los clientes y quiero observar, lo que voy a observar es el orden de los clientes, ya sea el orden de cuando compraron o cuando llegaron a la tienda. Por otro lado, tenemos la escala intervalo. La escala intervalo son datos numéricos que se pueden contar, se pueden usar para realizar cálculos numéricos o cálculos estadísticos. Algunas de las variables que se usan bajo la escala de intervalo es el peso, la distancia, la cantidad en ventas, la cantidad en dinero, los ingresos, entre otras. Y la última escala que vamos a observar es la escala razón. Bajo la escala razón,
las variables siempre tienen que ser numéricas. Villasis y Miranda en su escrito presentan escalas de razón bajo estudios que se han realizado en el área de salud. Un ejemplo, dentro de los ejemplos que ellas mencionan, son pues la edad de los pacientes. Esa edad se puede medir por los años que tienen. El peso se puede medir en kilogramos o se puede medir en libras, dependiendo pues en la nación que estés y el sistema métrico que uses de cada nación. Si yo voy a medir alguna área del cuerpo del paciente, pues lo puedo medir en centímetros o lo puedo medir en pulgadas. Y por último, otro ejemplo que se mencionó en la lectura es la cantidad de líquido usado para darle la diálisis a los pacientes. La misma puede ser medida en mililitros. Como se observa, pues tenemos 4 escalas: la ordinal, la nominal, la de intervalo y la razón. Otra forma de observar y estudiar las variables es por medio de identificar si la variable es cualitativa o cuantitativa. Cuando hablamos de una variable cuantitativa, estamos hablando de cantidad, estamos hablando de datos que se pueden contar. Las variables cuantitativas van a ser siempre numéricas. Y bajo los estudios que se realicen usando datos cuantitativos, el investigador usará la escala de medición de intervalos o de razón. Por otro lado, las variables cualitativas se usan para identificar atributos o cualidades de una variable. Aquel investigador que use data cualitativa, lo que va a usar es la escala de medición nominal u ordinal. No obstante, bajo las variables cuantitativas, estas pueden ser divididas en 2 tipos: la variable discreta y la variable continua. La variable discreta asume valores finitos, números finitos. Por lo tanto, tienen que ser números enteros. Cuando se hablan de valores discretas, se hablan de números enteros. Así que se puede decir, se vendió un artículo, se hizo el estudio con 10 personas, pero no podemos decir que se hizo la investigación o el estudio con media persona. O sea, tienen que ser datos enteros. Versus las variables continuas. Las variables continuas son números finitos o infinitos. Una variable continua puede ser observada dentro de una resta numérica, asumiendo cualquier valor dentro de una resta numérica. Por lo tanto, el valor puede ser tanto positivo como negativo, incluso puede ser 0. Ejemplos de datos que asumen el valor o la variable continua: el tiempo, la estatura, peso, salario, dinero, ventas, por cientos. Por otro lado, cuando estudiamos e investigamos, hay otros términos para observar la variable, para analizar la variable. Esos conceptos son variable dependiente e independiente. Cauas define las variables dependiente e independiente de la siguiente forma. La variable dependiente es aquella que el investigador quiere explicar. Es aquella que va a ser objeto de la investigación. Es la que se trata de explicar en función a otros elementos. Versus que la variable independiente es la variable explicativa. Son los factores o elementos susceptibles de explicar la variable dependiente. El artículo de investigación que he seleccionado es un artículo que lleva por título Condicionantes del entorno y emprendimiento femenino, un estudio cuantitativo en España.
El propósito de dicho artículo es investigar cómo se ha desarrollado el emprendimiento femenino en el país de España. Es interesante ver cómo en el artículo, si observamos por aquí, las investigadoras lo que hicieron fue que definieron 6 hipótesis basándose en los siguientes aspectos: financiación, políticas de apoyos no económicos, formación, percepción de habilidades, redes sociales, rol familiar. Como les mencioné, el artículo lo que me habla es del área del emprendimiento en España, buscando ver cuál es el porcentaje de mujeres que han ido pues emprendiendo negocios. Aparte de las hipótesis que ellos o ellas establecieron, podemos observar por aquí las variables, ¿ok? Primero quiero pues que observen las variables dependientes. Las variables dependientes se dividieron en 3. Las 3 variables independientes giran en el emprendimiento, ¿ok? El emprendimiento femenino, el emprendimiento masculino. Estas 3 variables son variables tipo categoría, tipo nominal, en donde el emprendimiento está definido en 0 y 1, donde 0 lo que representa es que la persona pues tiene negocio, ha emprendido, mientras que 0 es aquella persona que no tiene negocio, que no ha emprendido. Otras de las variables que seleccionaron las investigadoras fueron el financiamiento, las políticas de apoyo que han encontrado los empresarios, las percepciones que tienen para poder llevar a cabo el emprendimiento, el uso de las redes sociales y el rol familiar. También usaron otras variables que están definidas como las variables de control del estudio, que usaron pues el producto del ingreso bruto, la edad y los ingresos que tienen pues las personas que observaron y estudiaron. En el caso de esta investigación, la mayoría de las variables eran variables de tipo nominal, a las cuales se le estaba dando una categoría de 1 o 0. En cuanto a las variables que no eran nominales, que eran variables de escalas tipo razón e intervalo, pues son las que ellas usaron como variables control del estudio. Las referencias usadas para hacer mi video las tienen aquí. Gracias y espero que haya sido de su agrado. Nos vemos pronto. Bye.